Buenos días, mi nombre es Daniel Felipe Casallas, estudiante de la licenciatura de Educación Física, jornada mañana. A continuación mostraremos un avance de lo que hasta el momento tenemos en nuestro proyecto particular curricular. Iniciando desde las perspectivas educativas, humanística, disciplinaria y pedagógica, aquel ideal del ser humano a raíz de nuestro PSP como una perspectiva. Este ideal del ser humano puede variar significativamente entre diferentes culturas, filosofías y experiencias personales para alguien que acaba de salir de un centro carcelario. Para poder hablar de este ideal y de los autores que lo sustentan, tenemos que ver varios aspectos que lo definen como un ideal, como una persona, como ese ideal del ser humano al cual queremos trabajar y al cual hemos ido investigando, como es la redención y segundas oportunidades, empatía y comprensión, responsabilidad, contribución a la sociedad. También buscamos una persona auténtica, eh, una persona con con crecimiento personal continuo y una persona resiliente. Además, una persona que sea capaz de mantener relaciones positivas y que pueda mantener una salud mental y un bienestar propio. Este ideal podría ser para alguien que busca un equilibrio y la salud en todos los aspectos de su vida. Cada individuo puede tener sus propias interpretaciones de estos ideales y cómo alcanzarlos. Es importante que las personas que acaban de salir de la cárcel se tomen el tiempo para reflexionar sobre sus propios valores y metas en el contexto de su nueva vida. Bien, desde la perspectiva educativa, estamos trabajando a Carl Rogers y Ervin Laszlo. Carl Rogers lo estamos estudiando desde su libro El proceso de convertirse en persona. Rogers es un psicólogo y es uno como tal de los fundadores de la psicología humanista y se destacó mucho de la experiencia personal en el proceso de aprendizaje. De él y de su enfoque hemos podido centrar que el aprendizaje centrado en el alumno, porque él creía que la educación debería centrarse en las necesidades y experiencias del estudiante. Esta metodología promueve un ambiente donde los alumnos, en este caso las personas encerradas, se sienten valorados y escuchados. También su enfoque a partir de la autenticidad y relaciones, experiencia y reflexión, desarrollo de la persona. Aquí estamos tocando un tema importante porque a partir de este punto, desarrollo de la persona, la educación desde esta perspectiva no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de desarrollar a la persona en su totalidad, fomentando aspectos como la autoexploración, el autoconocimiento, ¿cierto? Eh, Aparte, en esta misma perspectiva humanista estamos tocando a Ervin Laszlo, que es un filósofo y sistema teórico de la ciencia. También estamos trabajando a Ervin Laszlo desde su escrito, también denominado el principio de la interconexión. Laszlo nos habla de que la interconexión se enfatiza en que todos los elementos del universo, por decirlo así, están interconectados en términos educativos. Él nos sugiere que los estudiantes deben entender su relación con el entorno, la sociedad y el cosmos. También nos habla y enfatiza, y es muy enfático en la parte de la educación para la conciencia, donde propone que el objetivo de la educación debería ser elevar la conciencia de los individuos, fomentando una comprensión más profunda de uno mismo y de su papel en el mundo. Esto lleva más que todo a una responsabilidad social y ambiental. Un enfoque muy importante de él, que nos genera mucho hilo investigativo, es el cambio de paradigma. Laulo nos argumenta que la educación debe adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos del mundo actual. La educación humanista para él debe preparar a los estudiantes para pensar críticamente y adaptarse en un mundo de constante cambio. En la totalidad de estos enfoques, si hacemos una similitud entre Rogers y Laszlo. Estos sugieren que el aprendizaje debe abarcar no solo aspectos intelectuales, sino también emocionales y espirituales, cultivando así un bienestar integral del individuo. Ambos
abogan por una educación que prioriza el ser humano, mientras que Rogers enfatiza la experiencia individual y la relación entre educador y estudiante. Laszlo se centra en la interconexión y la elevación de la conciencia. Juntos, como tal, sus ideas nos ayudan a formar una base poderosa para una perspectiva educativa humanista que considera tanto el desarrollo personal como el impacto social en la educación contemporánea. Ya desde la parte disciplinar estamos trabajando a Jack Mesereau y Bill Hawkes. Estas son dos figuras influyentes en el campo de la educación, pero sus enfoques y énfasis son diferentes. Como tal, Jack Mesereau nos habla mucho de lo que es el aprender transformador. Esto nos habla como tal de la experiencia crítica, del aprendizaje transformador, del desarrollo de la autonomía y de la relacionalidad crítica. Nos habla y nos promueve el uso de un enfoque racional y crítico para poder examinar las creencias y prácticas. Este proceso nos ayuda como tal a las personas a liberarse de limitaciones impuestas por patrones de pensamientos tradicionales, en este caso de los estreses del encierro. Ahora, Bill Hawkes también nos habla de que la educación desde la parte de la justicia social. Aparte también hay que tener en cuenta que ella es una ve todo desde una perspectiva feminista, ¿cierto? Pero su enfoque nos ayuda bastante porque nos habla mucho de lo que es la educación como práctica de la libertad. Aquí Hawkes nos habla de que la educación debe ser un vehículo para la liberación y no solo un medio para como la obtención de conocimiento. Para ella la educación tiene la capacidad de desafiar las estructuras de poder y de opresión. También nos enfatiza demasiado en lo que es la pedagogía crítica, la relación de educador-estudiante, la conexión emocional. Aquí aborda la dimensión emocional del aprendizaje, para ser más exacto, argumentando que el amor y la empatía son fundamentales en el proceso educativo. La autenticidad emocional puede como tal facilitar una mejor comprensión y una conexión con el material del estudio. Tanto Jack Mesereau como Bill Hawkes ofrecen valiosas perspectivas para la educación, como tal desde el enfoque disciplinar, ¿cierto? Pero desde diferentes ángulos. Mesereau se centra en el aprendizaje transformador, la relación crítica entre el desarrollo de la autonomía del estudiante. En cambio, Bill Hawkes enfatiza la educación como una práctica de libertad, la importancia del diálogo inclusivo y las relaciones equitativas en el aula, en este caso en la cárcel. Juntos, sus enfoques nos enriquecen y nos ayudan a la comprensión de cómo la educación física puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y personal. Bien, ahora, desde la perspectiva pedagógica hemos hecho un rastreo y un análisis de información a partir de dos entes muy importantes como lo es Michael Foucault y Paulo Freire. Sus enfoques, Foucault específicamente se centra en las relaciones de poder, el conocimiento y cómo influyen estas estructuras sociales en los contextos educativos. Sus enfoques nos han ayudado bastante a desentrañar un poco lo que queremos y cómo podemos llegar a ese ideal del ser que hemos planteado. Foucault nos habla de hemos tomado desde su enfoque del poder y el conocimiento, porque él nos argumenta que el conocimiento se produce en contextos de poder y que la educación no es solo una transmisión de conocimiento, sino también un medio para ejercer control social. La escuela y otras instituciones educativas son espacios donde se configuran identidades y comportamientos a través de normas expectativas. Y en su obra Vigilar y Castigar nos describe cómo estas instituciones educativas y penitenciarias comparten métodos de control y supervisión. La educación, según Foucault, nos ayuda a formar a los individuos no solo para aprender, sino también para conformarse a las normas sociales. Ya tocando a Paulo Freire, este es conocido por su enfoque crítico y liberador en la educación, y de él hemos podido sacar los siguientes enfoques que nos han ayudado como a desenredar un poco nuestro PCP
y a avanzar en lo que queremos, como lo es la educación como práctica de la libertad. Esto se enfatiza demasiado en su obra Pedagogía del Oprimido. Freire nos sostiene que la educación debe ser un proceso de diálogo y reflexión crítica, donde los estudiantes se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje. También nos enfatiza en lo que es la concientización, el diálogo. Eh, Aquí, aunque Foucault y Freire tenemos claro que abordan la educación desde ángulos diferentes, sus ideas se pueden complementar perfectamente, más que todo en la parte crítica de las estructuras de poder, impulsos hacia la transformación, reflexión crítica. Para finalizar, aquí hablamos de que Foucault y Freire nos ofrecen valiosas contribuciones a las perspectivas educativas, resaltando así la importancia de las dinámicas de poder y la necesidad de una educación crítica y liberadora. Para ser más específicos, desde el enfoque pedagógico, desde el componente pedagógico, nos basamos en el enfoque de la educación popular de Paulo Freire, leyendo o teniendo como guía 2 libros de su autoría, que es El Grito Manso y La Pedagogía del Oprimido. Nos basamos desde la postura de Freire y nos estamos ayudando porque este se basa en una educación liberadora, como le dije anteriormente. Freire nos propone un modelo en el que el sujeto participa activamente en la construcción del saber. Aquí nosotros hemos sacado 6 factores pedagógicos sobre los cuales estamos haciendo, está en elaboración nuestro diseño curricular, que es la educación como práctica de la libertad, donde nos habla que la educación debe ayudar como tal a los individuos a desarrollar un pensamiento crítico y una conciencia social para que ellos puedan como transformar su realidad, ¿cierto? El segundo nos habla de un diálogo como herramienta educativa, donde nos enfatiza que la enseñanza debe ser un proceso de mutua comunicación, donde el educador y el educando aprenden juntos en un intercambio de saberes. La tercera, una conciencia crítica. Nos dice que la educación debe permitir a los estudiantes como tal a analizar su realidad, identificar situaciones de opresión y encontrar caminos para la transformación social. La cuarta nos habla de la problematización del conocimiento, donde el aprendizaje no debe ser memorístico, como nos dice Freire, sino que debe partir de problemas reales que motiven a los sujetos a reflexionar y encontrar soluciones. La quinta, y en la que más estamos basados, es la educación contextualizada. Aquí nos dice que la enseñanza debe adaptarse a la realidad social, cultural y política de cada sujeto, utilizando su propio contexto. En este sentido, la cárcel, su encierro, como base para el aprendizaje. Ya para finalizar, el último factor es la transformación social a través de la educación. Este último factor es como la recopilación, ese logro final, ese objetivo final de los otros 5, donde nos dice que la educación es la emancipación y el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Es desde aquí donde nosotros denominamos y le damos un nombre propio al ser humano que queremos formar, y es un ser humano CREAT, que si miramos cada una de sus siglas significa cooperativo, resiliente, empático, autocrítico y decidido al cambio. De aquí mismo parte nuestro diseño curricular, dividido en 3 unidades. El primero es construir diálogo a partir de la cooperación. El segundo es buscar superar las dificultades y ser resilientes ante las dificultades que se presenten en diferentes contextos académicos en los CLEI, que son los procesos internos de la cárcel de educación. Y la tercera es el desarrollo de habilidades sociales para promover la convivencia desde características interpersonales que promuevan habilidades sociales y que les ayuden a mejorar a su momento de reintegrarse a la sociedad. A partir de todo esto, como pueden observar, iniciamos con los instrumentos. Aquí podemos ver una encuesta diagnóstica que ya fue realizada con 11 preguntas, de las cuales 10 fueron de opción múltiple, de sí o no, y la última, una pregunta abierta, donde ellos podrían expresar su pensamiento, lo que creen que es, lo que les gustaría cambiar, lo que les gustaría hacer, mediante la clase de educación física. Estas preguntas relacionándolas a la convivencia, la cooperación, el trabajo en equipo, si ellos creen que a partir de estas actividades pueden cambiar, si la educación física les ayuda. Todo esto se ve identificado
en una tabulación que se está haciendo en este momento y en la elaboración del currículum un poco mucho más amplio que está en revisión con la tutora. Entonces, profe John, eso es lo que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias y atento a comentarios. Buenas noches, profe.